Muy bien. Entonces, para hacer un poquito de resumen de lo que dijimos la vez pasada, empezamos un grupo muy importante desde el punto de vista nutricional, que son los carbohidratos, que también se llaman hidratos de carbono, que también se llaman glúcidos. Dijimos que son los componentes mayoritarios de nuestra alimentación, porque el 60%, entre el 50 al 60% de la composición diaria es carbohidrato. Invito que le voy a admitir a la compañera. Bueno, muy bien. Son moléculas entonces formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, pero habíamos dicho que no podíamos definirlas así como moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, porque esta misma particularidad tienen los lípidos y las proteínas. Y nosotros íbamos a buscar otra definición más completa que incluya la función del carbohidrato. Dijimos que se definen carbohidratos, ¿por qué? Porque desde el punto de vista estructural obedecen a la fórmula CN veces H2O N veces. O sea, si hay 2 carbonos, hay 2 moléculas de agua. Si hay 3 carbonos, hay 3 moléculas de agua. Si hay 4 carbonos, hay 4 moléculas de agua, formando parte de la estructura. Por eso se llaman carbono hidratado o hidratos de carbono. Carbohidratos significa carbono hidratado. Pero desde el punto de vista con respecto al sabor, ¿verdad? Se llaman glúcidos, que significa dulce. Pero ojo, no todos los carbohidratos son dulces. El almidón que está en la mandioca, por ejemplo, no es dulce. El glucógeno que está en la carne no tiene ningún sabor, no es dulce. La celulosa que está en la pared de la lechuga no tiene ningún sabor. Entonces, este término glúcido no engloba al completo de los carbohidratos, sino solamente algunos que tienen sabor dulce. Ejemplo, la sacarosa, la fructosa, la glucosa, la maltosa. La sacarosa es el azúcar de mesa que cotidianamente consumimos. Desde el punto de vista químico, son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Poli porque tienen varios OH, y si el grupo funcional es un aldehído, se llama aldosa, y si el grupo funcional es una cetona, se llama cetosa. Bueno, muy bien. Pero nosotros biológicamente, ¿cómo le íbamos a definir? Como compuestos orgánicos esenciales para todo organismo vivo, por ser la principal fuente de energía celular. Entonces, esta es la definición que es más acorde desde el punto de vista fisiológico. Los carbohidratos son utilizados por unipluricelulares como fuente de combustible celular. De ahí la importancia biológica de los carbohidratos. Si yo pregunto, ¿cuál es la importancia biológica de los carbohidratos? Respondemos, son importantes ¿por qué? Porque tanto los organismos uni o pluricelulares utilizan glucosa como combustible celular. Entonces son energéticos por excelencia, usados por los seres vivos para obtener energía. Unos pocos carbohidratos son estructurales, o sea, forman parte de estructuras como la membrana o como la pared, tanto de animales como de vegetales. Existen dos tipos de formas en que se almacenan los carbohidratos. Las dos formas más importantes constituyen el almidón que abunda en
raíces y tubérculos. En semilla, raíz, acá no puse la mandioca, es una raíz, la papa es un tubérculo. Pero el almidón abunda en semillas, raíces y tubérculos. Y el glucógeno es la principal forma en que se almacena glucosa en el músculo y en el hígado. Ojo, hay veces que yo pongo, el almidón se encuentra en el músculo, o si no pongo, ¿cuál es el polisacárido más importante del músculo? Opción A, almidón, opción B, glucógeno. Y me responden almidón, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado, grábense esta imagen. El almidón en semillas, raíces y tubérculos y el glucógeno exclusivo de animales en músculo y en hígado. Solamente en estos dos órganos tenemos almacenado glucosa como combustible celular. El glucógeno es importantísimo, después vamos a ver que el ejercicio anaeróbico en el ejercicio anaeróbico el glucógeno almacenado es crucial. Bueno, muy bien, tienen varias funciones, la principal como fuente de energía celular, pueden almacenarse en forma de gotas, de gránulos en el citosol. Este es como se almacena el glucógeno en el citosol de las células musculares, o como se almacena el almidón también. Las dos formas se almacenan exactamente igual. Y por otro lado, algunos polisacáridos forman parte de la pared celular. Bueno, resumiendo, ¿qué funciones cumplen los carbohidratos? 1, principal combustible celular. 2, componentes de las membranas al formar parte de glicolípidos y glicoproteínas. 3, componentes de las paredes celulares en las bacterias. Y 4, algunas glicoproteínas. Glico, azúcar que está unido a la proteína, puede servir para que se unan a él moléculas extrañas, como por ejemplo, puede servir de receptores para virus, para bacterias, o en todo caso puede servir para estimular el sistema inmunológico, ¿verdad? Por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, no sé si alguna vez escucharon hablar de las famosas enfermedades autoinmunes. Una de ellas muy famosa es la artritis reumatoidea y la otra muy famosa se llama lupus. En estas dos enfermedades hay una proteína, una glicoproteína en la membrana de las células y el sistema inmunológico deja de reconocerla y de vos no sos mía, yo no te conozco, ¿de dónde vos apareciste? Entonces, el anticuerpo le ataca a esa glicoproteína. Y al atacarle a esa glicoproteína, que justito estaba en la articulación, destruye la articulación, destruye el hueso, destruye la válvula del corazón, destruye el riñón y el paciente tiene problemas cardíacos, tiene problemas óseos o tiene problemas renales. Entonces, los carbohidratos que están unidos a las proteínas, formando parte de las glicoproteínas, pueden actuar como receptores de antígenos. Antígenos, todo lo que es extraño para nuestro cuerpo. El cuerpo reacciona contra el antígeno produciendo anticuerpos. Por ejemplo, el virus de la influenza es un antígeno. Nuestro cuerpo va a atacarlo con anticuerpos. El virus del COVID es un antígeno, nuestro cuerpo va a atacarlo. Pero hay veces en el que el cuerpo fabrica antígenos cuando deja de reconocer sus propias proteínas. Y cuando eso ocurre, aparecen las enfermedades autoinmunes. Yo mismo, inmune, mi sistema inmunológico me ataca a mí mismo. ¿Por qué me ataca a mí mismo? Porque las glicoproteínas dejan de ser reconocidas como propias y entonces se convierte en receptores antigénicos.
Lo que dijimos, principal combustible celular, componentes de la membrana citoplasmática, componentes de la pared citoplasmática y receptores antiquímicos. Bueno, ¿en qué alimentos tenemos? Los carbohidratos son los alimentos más ricos que existen en la naturaleza. Son adictivísimos. ¿Qué significa eso? Que produce una gran aversión metabólica. Aversión metabólica se dice cuando el cerebro tiende a depender de él. Probana un poco chocolate a las 2 de la tarde todos los días. Te cuento, una semanita no me vas a hacer y todas las semanas vas a querer chocolate en la misma hora en que consumís. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son adictivos. Las proteínas no son adictivas, pero las grasas y los carbohidratos producen adicción en el cerebro, igual que la cocaína o que la morfina. O sea, hay así tipo una utopía. ¿Cómo no está permitido? O sea, entre las drogas, la glucosa es considerada una droga permitida, ¿verdad? Pero produce tanta adicción como la cocaína y como la morfina en el cerebro. Y cuanto más carbohidratos comes, más carbohidratos querés. Así mismo. Y cuanto menos carbohidratos tiene tu alimentación, tu cuerpo disminuye el síndrome de aversión metabólica. Entonces, la primera semana es terrible porque hay síndrome de dependencia. Y como falta, el cerebro se vuelve loco pidiendo. Pero en la medida que vas disminuyendo tu azúcar, el cerebro pierde la aversión metabólica y va requiriendo menos cantidad de carbohidratos. Hay que mantener a raya la ingesta de carbohidratos para evitar la aversión metabólica. Esto para ver la gran variedad de alimentos que contienen los carbohidratos. Casi todos los alimentos contienen carbohidratos. Bueno, ¿cómo se clasifican? Según su complejidad, los carbohidratos se clasifican en simples, cuando solamente están formados por monosacáridos, y complejos, cuando están formados por varios monosacáridos, y además de ello aparecen otras moléculas diferentes. Los carbohidratos simples se encuentran en las frutas, en las hortalizas y en la leche. Y los carbohidratos complejos aparecen en las verduras que son ricas en almidón, en los cereales integrales y en las legumbres. Se clasifican en osas, ¿se acuerdan de las ositas y de los óxidos? Entre las osas solamente teníamos monosacáridos y entre los óxidos tenemos holóxidos y heteróxidos. Entre los holóxidos tenemos los oligosacáridos de 2 a 10, siendo los más importantes los disacáridos, y entre los polisacáridos mayor a 10 tenemos homopolisacáridos y toditos los azúcares son iguales, y si los azúcares son diferentes, heteropolisacáridos. Y entre los heteróxidos, glicoproteínas y glicolípidos. Empezamos por el primer grupo, que son las osas, y entre las osas tenemos los monosacáridos. Según el grupo funcional, los monosacáridos pueden ser aldosas o cetosas. Aldosas si tiene aldehído, cetosas si tiene cetona. Según el número de carbono puede ser triosa si tiene 3 carbonos, tetrosa si tiene 4, pentosa si tiene 5, hexosa si tiene 6. Y hay una sola heptosa dentro del cuerpo que tiene 7 carbonos. Pero desde el punto de vista nutricional son importantes las triosas, las pentosas y las hexosas. ¿Cuáles son los carbohidratos más importantes? Entre las triosas
El glicerol, que tiene un aldehído que se llama gliceraldehído. La acetona del glicerol se llama dihidroxicetona. ¿Por qué estos son muy importantes? Porque son intermedios de la glicólisis. Y el gliceraldehído es precursor del glicerol. El glicerol es precursor de los triacilgliceroles o triglicéridos. Las cetrosas no son importantes para nosotros, pero sí son importantes para las plantas porque participan en la fotosíntesis. Entre las pentosas solamente hay dos muy importantes. La ribosa, el azúcar del ARN, y la desoxirribosa, el azúcar del ADN. Las hexosas son las más importantes. Ojo, la glucosa, el principal combustible celular. La galactosa está en el azúcar de la leche, pero es componente de las glicoproteínas del cerebro. Por eso la leche es fundamental en el desarrollo del niño. No se puede obviar la leche, por eso cada vez más se hace lactancia materna. Antes era 6 meses nomás, ahora 2 años. Y antes, en la época de nuestros abuelos, era 7 años luego. El niño se iba a la escuela y después de venir de la escuela venía a tomar su tití. Pero actualmente se ha encontrado que la leche materna tiene muchísimos protectores para el cuerpo. Hay unos protectores para evitar el desarrollo de la diabetes. Hay unos protectores para evitar el lupus. Hay unos protectores para evitar la artritis reumatoidea, las enfermedades neurodegenerativas. Inclusive hay un programa que quiere utilizar leche materna para tratar enfermedades. Imagínense. Por lo tanto, la leche es indispensable para el desarrollo del bebé. La fructosa abunda en la fruta y en el cuerpo, como son isómeros, dijimos la vez pasada, pueden convertirse uno en otro y eso permite utilizar fructosa si no hay glucosa o viceversa. Glucosa si no hay fructosa. Bueno. Dijimos que ¿para qué sirven los monosacáridos en el organismo? En primer lugar, porque la glucosa es el componente esencial de una vía metabólica que se llama glicólisis y mediante la glicólisis se puede obtener ATP. Entonces, la función más importante del monosacárido es fuente de energía celular. ¿Qué propiedades tienen los monosacáridos? Son blancos, son sólidos, son cristalinos, tienen sabor dulce, son solubles en agua, son combustibles celulares, no pueden hidrolizarse en otro carbohidrato porque ya es la primera unidad y presentan un tipo de isomería que se llama isomería óptica y la otra se llama isomería espacial. ¿Qué propiedades físicas tienen los carbohidratos? Empezando por la primera unidad que se llama monosacárido. La primera propiedad es que presentan un carbono asimétrico. ¿Qué es un carbono asimétrico? Un carbono asimétrico es aquel carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. ¡Ojo! ¿Qué es un carbono asimétrico? Un carbono asimétrico es el carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. En los azúcares, ojo, solamente los carbonos del medio son asimétricos. Este primer carbono que está acá tiene solamente 3 sustituyentes diferentes. Y el último carbono tiene 2 hidrógenos iguales. Por lo tanto, no tiene carbono asimétrico. Solamente, repito de vuelta para grabar, solamente los carbonos del medio son carbono asimétrico. ¿Por qué es importante los carbonos asimétricos? Porque generan un montón de propiedades dentro de los monosacáridos.
La primera es que mediante la posición de un radical del último carbono asimétrico, los carbohidratos se clasifican en dos series. Si el OH está a la derecha, se llama serie D. Si el OH está a la izquierda, se llama serie L. Entonces, la posición del OH del último carbono asimétrico en la naturaleza va a determinar dos tipos de carbohidratos. Los carbohidratos D y los carbohidratos L. ¿Qué son los carbohidratos D? Son aquellos carbohidratos que tienen el OH del último carbono asimétrico a la derecha. Y es L cuando el OH se encuentra a la izquierda. Ojo con eso. En la naturaleza solo hay carbohidratos D, porque las enzimas del cuerpo solo reconocen a los carbohidratos D. No reconocen a los carbohidratos L. Gracias a la presencia del carbono asimétrico, los azúcares presentan un tipo de isomería que se llama isomería espacial. Esto que dice acá espacial, que no les asuste, significa solamente en el espacio. ¿Cómo se ve en el espacio? Muy bien. Cuando dos compuestos tienen la misma fórmula molecular, ¿qué significa eso? Que los dos tienen la misma cantidad de carbono, los dos tienen la misma cantidad de hidrógeno, los dos tienen la misma cantidad de oxígeno. Pero cuando se escribe la fórmula en el espacio, hay una diferencia. Esto se llama isomería espacial. Acuérdense de la mano. No olviden la mano en isomería espacial. Los dos tienen dedos, 5 dedos, los dos tienen la misma cantidad de huesitos, los dos, todo. Pero cuando yo miro mi mano, mi pulgar del lado izquierdo mira a la izquierda y el pulgar del lado derecho mira a la derecha. En el espacio no están ubicados de la misma forma. Entonces, ¿qué son isómeros espaciales? Son aquellas moléculas que tienen la misma cantidad de componentes. Sencillito. Olvídense de forma molecular. Pueden decir, tiene la misma cantidad de componentes. Pero ¿en qué se diferencia? Que cuando se hace la fórmula en el espacio, tienen una diferencia en la posición de sus componentes. Cuando dos o más compuestos presentan la misma fórmula molecular, pero distintas orientaciones en el espacio, los compuestos presentan isomería espacial. El número de carbonos asimétricos que tiene una molécula determina la cantidad de isómeros espaciales que puede tener. Para eso hay una formulita. El número de carbonos determina el número de isómeros. Y eso obedece a una fórmula que se llama 2 a la n, donde n es el número de carbonos asimétricos. Por ejemplo, si tiene un solo carbono asimétrico, 2 a la 1 va a ser 2. Las tetrosas tienen 2 carbonos asimétricos, por lo tanto, 2 al cuadrado es 4 isómeros. Vean el siguiente, que creo que para que ustedes puedan ver, acá está. Miren, tetrosa. ¿Qué dijimos? Que el carbono número 1 no es asimétrico, que el último carbono tampoco es asimétrico. Entonces solamente tengo 2 carbonos asimétricos. 2 al cuadrado quiere decir que esta molécula que está aquí tiene 4 isómeros. El primer isómero, los OH están a la derecha
En el segundo isómero, los OH están a la izquierda. Empiezo a jugar. En el tercer isómero, mudo el OH de la derecha hacia la izquierda. En el segundo isómero, que está acá, ¿qué hago? Mudo el segundo OH hacia la izquierda. Y ahí aparecen los 4 isómeros que puede tener la cetrosa. Entonces vuelvo de vuelta aquí. El número de carbonos asimétricos determina el número de isómeros. Entonces, si tengo 2 carbonos asimétricos, 4 isómeros. 3 carbonos asimétricos, 2 al cubo. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 isómeros. Y así sucesivamente. Sí, ojo, vimos la vez pasada. Si cuando yo una molécula enfrento sobre la otra y se parecen como si fuera que estuvieran en el espejo, el isómero se llama enantiómero. Fíjense acá. Reflejo de la otra molécula. ¿Qué significa eso? Que son imágenes especulares. Especular significa espejo, que no les asuste la frase. Entonces, si esta imagen yo coloco enfrente de esto y parece que estuvieran en el espejo entre sí, se llaman enantiómeros. Si se enfrenta un compuesto con otro y son idénticos como si estuvieran en un espejo, se denominan enantiómeros. Y cuando se coloca uno frente al otro, pero este tiene la cola hacia la derecha y el otro tiene la cola a la izquierda, no son imágenes especulares. Entonces se denominan diastéreos, isómeros o epímeros. Entonces, yéndonos aquí, si yo enfrento este con este, parece que son imágenes como en el espejo. Entonces, A y D son isómeros, C y D, perdón, son enantiómeros, C y D también son enantiómeros entre sí. Pero si yo enfrento este con este o este con este, no van a parecerse porque uno tiene la cola a la izquierda y el otro tiene la cola a la derecha. Entonces se llaman epímeros. Si un solo radical esté en una posición diferente, que un solo radical esté en una posición diferente, ya genera un epímero. Que un OH de toda esta molécula esté a la izquierda y en el otro esté a la derecha, ya no van a poder parecerse como en el espejo. Por lo tanto, ya forma un epímero. ¿Cuáles son los epímeros más famosos? Los epímeros de la glucosa. La glucosa tiene 2 epímeros, que son la manosa y la galactosa. Fíjense, esta es la glucosa, el hidroxilo del carbono 3 que está a la izquierda. Sin embargo, en la manosa, el hidroxilo del carbono 2 que estaba a la derecha, ahora está a la izquierda. Entonces es un epímero del carbono 2. En la galactosa igualito, pero solamente que el OH del carbono 4 está a la izquierda. Entonces la galactosa es epímero de la glucosa. La glucosa posee 2 epímeros, la manosa en el carbono 2 y la galactosa en el carbono 4. ¿Por qué son importantes los epímeros? Dijimos en la clase pasada. Porque en el cuerpo hay una enzima que se llama epimerasa y puede convertir un azúcar en otro. Ejemplo, en el caso de la galactosa, en la galactosemia, una enfermedad en donde no se puede utilizar galactosa, la glucosa puede servir para fabricar galactosa y entonces el cuerpo no resiente. Otro ejemplo que vimos era la intolerancia a la leche. Cuando no podemos metabolizar galactosa, el cuerpo utiliza glucosa para fabricar galactosa. Ojo,
¿Por qué son importantes los efímeros? Porque un azúcar puede convertirse en otro y eso puede suplir su ausencia gracias a que el cuerpo tiene epimerasa. ¿Cuántos tipos de estructuras pueden formar los monosacáridos? El primer descubrimiento de los monosacáridos era esta estructura, que se llama estructura lineal o de Fischer. Después, en la medida que se fue estudiando los carbohidratos, se encontró que cuando el azúcar se coloca en agua, tiende a formar ciclos. Y eso es lo que se conoce como estructura cíclica. Entonces, ¿cuántos tipos de estructura pueden formar los monosacáridos? Estructuras lineales y estructuras cíclicas. La estructura cíclica se forma solamente entre el segundo carbono asimétrico y el último, perdón, entre el aldehído, el primer carbono que porta el carbonilo y el último carbono asimétrico. Este último que está acá siempre queda afuera. Siempre queda afuera. Y ese va a ser el último carbono que en el almidón es muy importante para formar la ramificación. Entonces, respuesta. ¿Cuántos tipos de estructura pueden formar los monosacáridos? Lineales, y cuando se coloca en agua puede formar estructuras cíclicas. La estructura cíclica se forma cuando el azúcar se diluye en agua y se da, ya dijimos, entre el carbonilo, que es el carbono número 1, y el último carbono asimétrico, para formar esta estructura que está acá, que si tiene 6 carbonos se llama piranosa, y si tiene 5 carbonos se llama furanosa. Si tiene 6 carbonos se llama pirano, y si tiene 5 carbonos se llama furano. En la estructura cíclica se forma un nuevo isómero y este isómero se llama anómero. ¿De acuerdo? ¿Por qué son importantes los anómeros? Porque los anómeros también son reconocidos por enzimas específicas. Acá aparecen 2 nuevos isómeros. Cuando el OH está hacia abajo se llama alfa y cuando el OH está hacia arriba se llama beta. Entonces, ojo, alfa abajo, A con A. Y beta, por lo tanto, va a ser arriba. Entonces, cuando el enlace está hacia abajo se llama alfa y cuando el enlace está hacia arriba se llama beta. ¿Por qué son importantes los anómeros? Los anómeros son importantes porque hay enzimas, principalmente las que están en el intestino, que solo reconocen esta orientación. Si tienen una orientación diferente, no son capaces de romper estos enlaces y por lo tanto no se digiere el alimento. Ejemplo, la celulosa que está en la pared de los vegetales, la lechuga principalmente, tiene un enlace que se llama enlace beta. Y en el intestino no hay ninguna enzima que reconozca el enlace beta. Entonces, la celulosa no puede ser digerida por las enzimas intestinales. Muy bien, nos quedamos allí. Hasta ahora vimos que los carbohidratos tienen un carbono muy especial que se llama carbono asimétrico. ¿Qué es el carbono asimétrico? Un carbono con 4 sustituyentes diferentes. Mediante este carbono asimétrico, en la naturaleza hay 2 tipos de carbohidratos, los D y los L. Los D son los que abundan en la naturaleza porque solamente esos son reconocidos por las enzimas.
Si yo enfrento un carbohidrato enfrente del otro y parece que es su imagen en el espejo, se llaman enantiómeros. Pero si yo enfrento un carbohidrato y la cola de uno está a la derecha y la cola del otro está a la izquierda, se llaman epímeros. La glucosa tiene dos epímeros muy importantes, la galactosa y la manosa. Manosa en el carbono 2, galactosa en el carbono 4. ¿Por qué son importantes? Porque en el cuerpo puede convertirse uno en otro gracias a una enzima que se llama epimerasa. Si la alimentación es deficiente en uno, va a cubrir